Grupo Parlamentario Nueva Canarias se encuentra esta mañana con nosotros. Muy buenos días, señor Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien. Pues acabamos de ver lo que ocurrió ayer en el Pleno del Parlamento de Canarias. Rechazó la PNL presentada por el Cabildo de Tenerife para ordenar esos barrancos de Güímar, de restaurar pues el daño que se ha hecho después de extraer áridos desde 1990 hasta 2005 exactamente, creo. Pues ahí al final hay un hueco enorme. ¿Qué se puede hacer allí? ¿Ustedes por qué han rechazado esa proposición no de ley del Cabildo de Tenerife? Lo ha rechazado todo el mundo menos Coalición Canaria. Es sorprendente, ¿no? Es decir, que la proposición de ley del Cabildo pretende que el erario público pague la rehabilitación de los barrancos cuando el daño lo produjeron unos empresarios depredadores, irresponsables y además que están condenados. Lo que dice la ley es quien hace el daño debe pagar la restauración. Por lo tanto, ayer lo que decíamos los grupos parlamentarios, que la ley en los términos que estaba podía hacer eludir a los verdaderos culpables su responsabilidad. Por lo tanto, esta es una de las razones por el no. La otra es que descalifica o recategoriza el suelo minero a otro tipo de suelo y eso supone indemnizaciones multimillonarias. ¿Que al final quiénes la pagarían? Los canarios, usted y yo. Y esto es lo que no puede ser. De manera que todos los grupos, menos Coalición Canaria, porque es su partido el que promueve esto, hemos dicho que no a esta ley porque puede hacer que eludan la responsabilidad de los verdaderos culpables y por otra parte porque se asumen costes que comprometerían el presupuesto público. Lo que hemos dicho es que el problema existe, que lo que hay que hacer es que el Cabildo cumpla con su deber y haga un plan de restauración y los 250 millones que tienen que poner los que se hicieron multimillonarios que sirvan para arreglar el barranco o los barrancos de Güímar y por lo tanto hemos dicho que no a una proposición de ley que comprometía los presupuestos públicos, que podía facilitar que los condenados eludieran sus responsabilidades, pero hemos expresado todos la voluntad de cooperación sin que eso nos lleve a comprometer el erario público. Porque si la ley se aprueba en los términos que estaba, podía comprometer 500 millones de euros como mínimo a todos los canarios, cuando esto lo tienen que pagar los que se hicieron multimillonarios extrayendo áridos de forma irregular durante décadas. También al cambiar el uso minero por un uso a lo mejor por suelo turístico, podría ser que hasta esos propios empresarios se hicieran ricos, es decir, podían sacar hasta negocio, porque el suelo, porque si usted cambia la categoría del suelo, el dueño del suelo le puede reclamar indemnizaciones porque el suelo minero es un suelo de alto rendimiento y especialmente en esa zona, de manera que el cambio de categoría de suelo pudiera incluso llevar a la paradoja de que los que hicieron el daño pudieran eludir sus responsabilidades y encima pedir indemnizaciones por el resto del territorio que no esté explotado, de manera que podía ser el pelotazo perfecto, ¿no? De manera que yo creo que todos los grupos, incluido el grupo mixto que siempre está con el gobierno, se abstuvo. Yo creo que es una proposición no de ley poco meditada, que el gobierno no debió permitir su tramitación por el impacto que tiene en el presupuesto y por lo tanto yo creo que ayer se puso en evidencia lo que era un clamor y es que esa ley ni resuelve los problemas, sino lo que hacía es generar nuevos problemas y endosar a la comunidad autónoma, a los ciudadanos de Canarias, los pagos de unas rehabilitaciones y de un cambio de categoría del suelo sin la meditación, sin los análisis y que además comprometerían el erario público que no está sobrado para atender lo verdaderamente importante que es la sanidad, la educación, las carreteras o los servicios sociales. Pero si Nueva Canarias manifestó que está dispuesta a colaborar con el Cabildo de Tenerife para buscar una solución. Por supuesto, yo creo que hay un daño ambiental extraordinario en los barrancos de Güímar, insisto, lo provocaron particulares y una sentencia que les condena. Las administraciones tenemos que cooperar para facilitar la ejecución de los planes de restauración. El Cabildo tiene competencias para elaborarlo y lo que hemos expresado como Nueva Canaria es nuestra disponibilidad a cooperar con el Ayuntamiento de Güímar, con el Cabildo y con el Gobierno para buscar los caminos para resolver el problema de la restauración, pero sin que se escapen de sus responsabilidades los culpables del daño generado, ¿no? Eso ayer en el Pleno del Parlamento y vamos a hacer los momentos del Parlamento porque la actualidad manda. Hoy firma entre Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, con el Estado ese acuerdo para apoyar a los presupuestos generales del Estado. Ha pedido el presidente de Canarias a los diputados canarios que apoyen los presupuestos. ¿Qué va a hacer Nueva Canarias? Están todas las miradas puestas en Pedro Quevedo, en ese voto que puede dar a los presupuestos. Bueno, primero, si hay presupuesto será gracias a Rajoy y si no lo hay,
será por culpa de Rajoy. Quien tiene la responsabilidad de concitar las mayorías parlamentarias para hacer un presupuesto es quien preside el gobierno. Nosotros no aceptamos esa dialéctica perversa interesada de que la responsabilidad de aprobar un presupuesto es de un diputado de Nueva. ¿Se siente presionado? No, sencillamente, no, ya tenemos experiencia y unos cuantos trienios, por tanto, como para sabernos manejar en este tipo de situaciones. No aceptamos la tesis de que si no hay presupuesto es responsabilidad nuestra. Eso es un cuento que se montan algunos que tienen la responsabilidad de convencer. Cuando uno no tiene mayoría está obligado a buscar las mayorías y si no las consigue será la responsabilidad de este caso del señor Rajoy. Sobre el presupuesto lo empezaremos a estudiar porque el presupuesto no lo conocemos. Lo que se ha dicho públicamente de confirmarse, hay elementos positivos. Nos parece bien separar la financiación autonómica del REF. Lo juntaron ellos con nuestra crítica. En el año 9, Nueva Canarias fue el único partido que dijo están mezclando los recursos del REF con la financiación autonómica y eso será malo para Canarias. Ha sido tan malo que hemos perdido 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros del año 9 al año 16. Ahora se separa provisionalmente y en una cantidad insuficiente. Pero es una buena noticia que vayamos a recibir de esos 5.000 millones que nos han quitado durante estos años 200 millones. Está bien, mejor 200, pero sería muchísimo mejor los 5.000 millones que nos quitaron, ¿no? De manera que ese es un elemento positivo. En relación a los convenios, lo que se ha publicado, que lo comprobaremos ahora estudiando la ley, pues no nos gusta. Para que usted se haga una idea, el convenio de carreteras tenía 210 millones cada año. Durante los últimos 5 años lo bajaron a 54. Nos quitaron 755 millones de lo comprometido, de lo conveniado, sobre obras que estaban en ejecución. Y ahora nos van a dar 175. De manera que la deuda no solo no se reduce, sino que aumenta en 35 millones. De manera que menos cantos de sirena y menos, considerar un éxito estos presupuestos. Están mejor que los del año pasado, pero es que los del año pasado fueron infames. Y la prensa destaca que somos la comunidad en la que más se invierte. Claro, porque andábamos los últimos. Es decir, cuando usted está, si todo el mundo está de pie y usted está de rodillas y se levanta, parece que usted avanzó, pero está como el resto o peor. Analizaremos esto con sensatez, con responsabilidad, pero lo que ha ocurrido en el presupuesto de los últimos 5 años ha sido el maltrato sistemático. Ahora que Rajoy está en una posición de debilidad, pues va a hacer algún gesto con comunidades como la nuestra y eso está bien, que no quiere decir que sea suficiente. Estamos mejor, subimos más que otros, pero no tenemos más que otros, porque partíamos de una situación peor. Y esa es una situación que a nosotros nos parece positiva frente a la realidad anterior, pero nos parece claramente insuficiente. Y por lo tanto, nuestra primera posición es decir no a la ley de presupuesto de Rajoy, por los recortes, por la sanidad, por la educación, porque sigue sin satisfacernos y si el señor Rajoy consigue traspasar las enmiendas a la totalidad, le hemos dicho al ministro que nos sentaremos para evaluar el presupuesto y hacer enmiendas parciales y nos reservamos pues el derecho a votar sí o no al final del proceso, pero queremos un mejor trato, queremos un mejor presupuesto y tenemos 2-3 meses para discutirlo, ¿no? Por un lado, el presidente de Canarias pidiendo a los diputados canarios que apoyen a los presupuestos. Por otro lado, Susana Díaz, presidenta de Andalucía y candidata a ser la secretaria general del Partido Socialista, partido con el que ustedes concurrieron en las últimas elecciones generales. Les pide que no deben desmarcarse del Grupo Socialista los presupuestos generales del Estado. ¿Están ustedes ahí en medio? Bueno, estamos en medio de todo, ¿no? Pero claro, pero también lo estuvimos en la investidura. Cuando el señor Rajoy pretendía ser presidente del gobierno de España hace unos meses, nosotros éramos el voto que podía darle la investidura y sin embargo hicimos lo que le habíamos dicho a los electores. Nosotros queremos un cambio político para España, nosotros no compartimos las tesis de los partidos conservadores, han hecho un gran daño en los últimos 5 años y por lo tanto nuestro voto fue no y no. Los socialistas habían dicho también no y luego se abstuvieron y no votamos juntos. ¿Qué está ocurriendo en el Partido Socialista? Que tienen un proceso interno de primarias que hay que respetar y que tiene sus tensiones, pero nosotros vamos a analizar el presupuesto como lo hacemos siempre con nuestro socio electoral, el Partido Socialista, pero nosotros tenemos la autonomía porque conocemos perfectamente la letra y el espíritu de lo suscrito, lo suscribí yo y tuve mucho que ver con su redacción, de manera que comprendemos los desajustes del momento,
Pero, insisto, analizaremos el presupuesto, votaremos que no a la toma en consideración y nos vamos a reservar, si hay oportunidad, para negociar en el trámite de enmiendas, y si al final de ese proceso creemos que la resultante es buena para Canarias y para el interés general, pues votaremos sí. Brevemente, en cuanto a su partido, ¿tienen Congreso Nacional ahora en mayo, 5 y 6 de mayo? 5 y 6 de mayo. Pues sí, yo creo que no me quedará otro remedio, primero porque tenemos un partido organizado, tranquilo, no tenemos problemas, ¿no? Vamos a tener dificultades para que ustedes nos llamen, porque a ustedes les suelen interesar más los líos que la normalidad, de manera que estamos haciendo un congreso muy estructurado sobre ideas, sobre propuestas, sobre un modelo organizativo para seguir avanzando desde el campo del nacionalismo progresista, que es el que tratamos de representar, con la idea de que esta tierra nuestra sea una tierra donde valga la pena vivir, las tasas de paro disminuyan, mejoren los servicios públicos, mejore la democracia, reforma electoral, que también estará en el debate estatal, más autogobierno, en definitiva, bienestar para nuestra gente, porque hay oportunidades que debemos aprovechar. Román Rodríguez, con nosotros se encuentra ya en la mesa Carlos Centurión, siempre a todos los diputados. El último minutito se lo dedicamos a conocerlos un poquitito más, con algunas preguntas quizás más personales, si a usted no le importa. No hay ningún problema. No va a generar ningún lío para que le llamemos en el Congreso, ¿verdad? Seguro que no. Bueno, vamos a estar en un minutito hablando de su rutina diaria. Por ejemplo, ¿a qué hora se levanta? ¿Suele madrugar? Siempre a las 7 menos cuarto y a veces a las 6 cuando viajo a primera hora a Tenerife, que lo hago algunas veces a la semana. ¿Qué desayuna? Desayuno una tortilla de 2 claras de huevo, una pan integral y zumo o batidos de fruta. ¿Se cuida entonces? Sí, y café con leche. Y a la hora de almorzar, ¿se lleva el almuerzo en un tupper? ¿Come fuera? ¿Sabe dónde tiene que comer? ¿Tiene sus sitios favoritos? Sí, sí, como fuera mucho por el tipo de actividad que desempeño. Como mucho en Tenerife porque vengo casi todos los días. Voy siempre a los mismos sitios porque conozco ya, digamos, la carta y suelo comer de forma moderada, fundamentalmente proteínas y verduras, ¿no? ¿Durante el día tiene tiempo de hacer ejercicio? Sí, bueno, siempre que estoy en casa, siempre que estoy en Gran Canaria, sábados, domingos, el día que esté en casa, corro 8 o 10 kilómetros y hago mis pinitos en mi deporte favorito, que sorprenderá, que sigue siendo el boxeo. ¿En serio? Sí. No lo sabía. Sí, el boxeo y el ajedrez son los dos deportes que yo practiqué siempre, desde chico. El ajedrez lo he dejado más, pero tengo en casa los artilugios pertinentes y además de esos 8 o 10 kilómetros hago mis asaltos. La condición es estar en casa. ¿Y cuál se le da mejor, el ajedrez o el boxeo? Ahora el boxeo, porque el ajedrez lo he abandonado más, ¿eh? Aunque sorprenda con la edad, se me sigue dando, yo creo, ¿no? ¿Sigue las redes sociales? ¿Tiene tiempo de seguir las redes sociales? Twitter siempre y Facebook menos, pero Twitter y Facebook forman parte ya de la lógica de mantenerte conectado con el mundo en transformación. Sin obsesión, creo que las redes sociales son un instrumento de comunicación, de captación de sensaciones y opiniones de la gente, que sin mitificar tienen su utilidad. Pues se nos ha acabado el tiempo, muy interesante lo del boxeo. No Sí, sé si tiene algún compañero diputado que también comparte afición del boxeo. No, pero al presidente del gobierno le gusta el karate. Bueno, Sí, pues quién verá ese ring. Sería muy interesante. Un karateca y un boxeador. Román Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias esta mañana. Buenos días, Canarias. Muchas gracias, buenos días. Buenos días.